A las 3:33 de la madrugada del 28 de octubre, las 43 velas de nuestro altar familiar se encendieron solas. Mi nombre es Roberto Aguirre, tengo 42 años y soy carpintero en San Miguel de las Ánimas, un pueblo de Oaxaca tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Lo que voy a contarles comenzó como una tradición familiar de Día de Muertos, pero se convirtió en algo que nunca debió cruzar el umbral entre los vivos y los muertos. Y lo peor de todo es que ahora sé que nada de esto fue casualidad. ¿Alguna vez has sentido que tu casa ya no te pertenece? Porque esa fue exactamente la sensación que tuve cuando mi hija Lupita bajó las escaleras esa madrugada, temblando, y me dijo con voz quebrada: «Papá, hay alguien comiendo en la sala». Pero déjame empezar desde el principio. Era finales de octubre. En nuestro pueblo, esos días traen un viento frío que baja de la sierra y arrastra el olor a tierra húmeda mezclado con el perfume dulzón de las flores de cempasúchil que empiezan a aparecer en todos los mercados. Es una época extraña del año, donde la línea entre lo que es y lo que fue se vuelve borrosa, como si la realidad misma se volviera más delgada. Hacía 3 años que mi esposa María había fallecido. Un accidente tonto, de esos que no deberían pasar. Se resbaló en las escaleras de nuestra casa y se golpeó la cabeza. Para cuando llegó la ambulancia desde la ciudad más cercana, ya era tarde. O al menos eso fue lo que nos dijeron los médicos. Pero hubo cosas de esa noche que nunca tuvieron sentido, como el hecho de que María nunca resbalaba. Era una mujer cuidadosa, precisa en cada movimiento. O como las palabras que murmuró antes de morir, que la enfermera me repitió porque pensó que yo querría saberlas. Los números no cuadran, faltan más. Nunca entendí qué significaba eso, hasta ahora. Lupita tenía 12 años entonces, ahora tiene 15 y cada día se parece más a su madre. Los mismos ojos negros, el mismo cabello largo que brilla como obsidiana cuando le da el sol. Y últimamente, esa misma manera de mirar hacia las esquinas vacías de las habitaciones, como si viera cosas que yo no podía ver. Este año, ella insistió en que preparáramos el altar más grande que hubiéramos hecho nunca. «Es que mamá debe sentirse sola allá, ¿no, papá?», me dijo mientras poníamos las cajas de decoraciones sobre la mesa del comedor. «Si hacemos un altar bien bonito, seguro viene a visitarnos». Le sonreí, aunque por dentro sentía ese dolor sordo que nunca se va del todo. «Claro, mija. Tu mamá siempre regresa. Ella nunca nos dejaría solos en estas fechas». No sabía entonces cuánta verdad había en esas palabras. Fuimos al mercado del pueblo vecino ese 25 de octubre. El cielo estaba gris, cargado de nubes bajas que parecían presionar contra la tierra. El aire tenía ese olor metálico que viene antes de las tormentas, mezclado con algo más. Algo que no podía identificar, como a tierra recién removida, como a tumba abierta. Compramos 12 manojos de cempasúchil, papel picado morado y naranja, calaveras de azúcar con los nombres de nuestros difuntos, pan de muerto recién horneado que todavía estaba tibio y despedía ese aroma a anís que siempre me recordaba a mi abuela. «¿Cuántas velas compramos, papá?», preguntó Lupita, señalando los puestos que vendían veladoras de todos los colores. «41», respondí sin pensar. «Una por cada año que vivió tu mamá». Era nuestra tradición. Cada año, una vela por cada año de vida. Pero aquí viene lo extraño, y quiero que pongas mucha atención a esto. Cuando llegamos a casa y empecé a contar las velas para colocarlas en el altar, había 43. «Lupita, ¿tú agarraste velas de más?». «No, papá, yo solo cargué las que tú compraste». Revisé el recibo. Decía claramente 41 veladoras blancas. Pero ahí estaban, 43 velas, perfectamente alineadas en su caja de cartón. «Bueno», dije, tratando de no darle importancia, «el señor de la tienda se habrá equivocado y nos dio de más. No pasa nada». Guardé las 2 velas extra en un cajón de la cocina, al fondo, detrás de los trapos viejos. Al día siguiente, mientras armaba la estructura del altar en nuestra sala, 3 niveles de cajas cubiertas con manteles blancos bordados que habían sido de mi abuela. No podía quitarme de la cabeza una conversación que había tenido ese mismo día. Fue con doña Carmela, nuestra vecina de 82 años. Una mujer menuda, arrugada como una pasa, pero con unos ojos claros y penetrantes que te hacían sentir como si pudiera ver cosas que tú no podías. Cosas que tal vez no deberías poder ver. Me la encontré cuando salía de mi casa esa mañana. «Roberto», me llamó desde su portal, envuelta en un rebozo negro, a pesar de que todavía no hacía tanto frío. «Este año los vientos soplan diferente». «¿Cómo dice, doña Carmela?». Ella negó con la cabeza, haciendo un chasquido con la lengua. «Ten cuidado con lo que invitas a cruzar, muchacho. Esta casa», señaló mi hogar con un dedo torcido por la artritis,
Esta casa está sobre un camino muy antiguo. Un camino que algunos no debieron olvidar. No le entiendo, doña. Ya entenderás, suspiró ella, envolviendo más el rebozo alrededor de sus hombros. Y cuando entiendas, acuérdate de que te lo advertí. Los muertos tienen hambre, Roberto. Mucha hambre. Y cuando llevan tanto tiempo sin comer, hizo una pausa mirándome fijamente. A veces ya no recuerdan que están muertos, y a veces los vivos tampoco. ¿Qué quiere decir con eso? Pero ella solo sonrió con esa sonrisa misteriosa que tienen los ancianos cuando saben cosas que tú todavía no has descubierto. Tu María era una mujer muy sabia. Ella entendía cosas que tú y yo apenas podemos imaginar. Cuando llegue el momento, confía en ella, aunque lo que veas no tenga sentido. No terminó la frase, solo entró a su casa y cerró la puerta. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. ¿Has sentido alguna vez que alguien te está dando una advertencia importante, pero no puedes entender exactamente de qué te están advirtiendo? Esa fue la sensación que me acompañó todo ese día mientras terminaba de armar el altar. Para las 6 de la tarde del 27 de octubre estaba listo. Era hermoso, debo admitir. El más elaborado que habíamos hecho. En el nivel superior coloqué la fotografía de María, enmarcada con flores frescas de cempasúchil. Llevaba su vestido azul favorito en esa foto, el que usó en nuestra boda. Sonreía con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Aunque, ahora que lo pienso, nunca noté antes que en esa fotografía ella no miraba directamente a la cámara. Miraba ligeramente hacia un lado, como si algo fuera de cuadro hubiera capturado su atención justo antes de que tomara la foto. ¿O siempre había sido así? En el segundo nivel pusimos sus cosas favoritas, su collar de plata, su libro de recetas escrito a mano, una taza con los restos de su café favorito. Ella siempre tomaba café con canela. También colocamos sus platillos preferidos, mole negro, tlayudas, chocolate de agua espumoso. El tercer nivel era para el resto de nuestros difuntos, mis padres, los abuelos de Lupita, tíos que habían partido. Y por último, las velas. Las 41 velas que había comprado. Pero cuando Lupita empezó a encenderlas para ver cómo se vería todo con la luz de las llamas, me di cuenta de algo extraño. «Papá», dijo ella mirándome con confusión. «¿Por qué pusiste 43 velas? Siempre ponías 41». Mi sangre se enfrió. Yo solo puse 41, Lupita». «No, papá, cuenta. Son 43, conté. 1, 2, 3, 41, 42, 43. Ahí estaban, las 2 velas que había guardado en el cajón de la cocina, al fondo, detrás de los trapos viejos. «Lupita, ¿tú las sacaste?» «No, papá, yo pensé que tú las habías puesto. Ninguno de los dos había colocado esas 2 velas extra en el altar. Pero ahí estaban, y había algo más. Algo que hizo que la piel de mi nuca se erizara. Las 2 velas extra no estaban colocadas al azar entre las otras. Estaban perfectamente espaciadas, como si siempre hubieran estado destinadas a estar ahí. Como si el altar estuviera incompleto sin ellas. Esa noche, mientras Lupita dormía, me quedé despierto en mi cuarto, inquieto. Algo se sentía diferente en la casa. El aire estaba más denso, más pesado, como si hubiera más gente respirando de la que debería haber. Podía escuchar los crujidos normales de una casa vieja, pero había algo más entre esos sonidos, como susurros, como pisadas suaves que se detenían justo antes de que pudieras estar seguro de haberlas escuchado. Cerré los ojos alrededor de las 11 de la noche, tratando de dormir. Me desperté exactamente a las 3:33 de la madrugada. Lo sé porque lo primero que vi fue el reloj digital de mi mesa de noche, brillando en rojo en la oscuridad. 3:33 AM. ¿Sabías que 3:33 es conocida como la hora de los muertos? Es el momento en que el velo entre los mundos es más delgado, el momento en que los que se fueron pueden acercarse más a los que se quedaron. Y entonces lo sentí. Un olor a humo. No era humo de leña o de cigarro. Era humo de velas. Muchas velas. Pero había algo más en ese olor. Algo que me recordaba al olor de la tierra después de la lluvia. No era eso exactamente. Era el olor de la tierra húmeda en lugares profundos. Lugares donde nunca llega el sol. Me levanté de un salto y salí corriendo de mi cuarto. La luz anaranjada bailaba en las paredes del pasillo, proyectando sombras que se movían de formas imposibles. Sombras que parecían tener más brazos de los que debían. Sombras que se estiraban y se contraían como si estuvieran respirando. Cuando llegué a la sala, lo que vi me paralizó. Las 43 velas del altar estaban encendidas, todas,
ardiendo con llamas perfectas, sin titilar, a pesar de que había una corriente de aire frío entrando por no sé dónde. Y las llamas no eran completamente amarillas, tenían un tinte azulado en la base, como cuando quemas sal o cobre. Yo las había apagado todas antes de irme a dormir. Lupita también. Lo recordaba perfectamente porque ella había dicho: «Buenas noches, mamá. Descansa», antes de apagar la última vela. Y ahora estaban encendidas. Con manos temblorosas empecé a apagarlas una por una. La cera estaba caliente, pero no tanto como debería estar después de haber estado ardiendo. Y la textura, la cera se sentía extraña, ligeramente húmeda, ligeramente áspera, como si tuviera arena mezclada. Pero lo que me hizo sentir que el suelo se movía bajo mis pies fue otra cosa. El pan de muerto que habíamos colocado intacto en el altar tenía una mordida grande, como si alguien hubiera arrancado un pedazo con la boca. Y las huellas, ¿has visto esas marcas que dejan los dientes en la masa? Eran grandes, demasiado grandes, y algo en el patrón no estaba bien. Los dientes parecían estar espaciados de manera irregular, como si la persona que había mordido el pan tuviera la mandíbula desalineada o rota. ¿Papá?, casi grité cuando escuché la voz de Lupita detrás de mí. ¿Por qué están prendidas las velas? No lo sé, mija, yo las apagué. Ella se acercó al altar abrazándose a sí misma. El viento seguía entrando por alguna parte, pero no podíamos ver de dónde. Hacía un frío que no era normal para esas fechas. Un frío húmedo que te calaba hasta los huesos. «Papá», susurró Lupita, y había algo en su voz que me hizo acercarme a ella inmediatamente. La foto de mamá. Miré la fotografía enmarcada de María. Y aquí es donde las cosas se ponen confusas en mi memoria. Porque juro por todo lo que amo que la foto había cambiado. En la imagen original, María miraba directamente a la cámara. Lo recordaba perfectamente porque yo había tomado esa foto. Pero ahora ella estaba mirando hacia un lado, hacia la esquina de la sala, como si estuviera viendo algo, o a alguien. O siempre había sido así y yo lo había olvidado. No, yo recordaba esa foto. La había mirado 1000 veces en los últimos 3 años. 1000 veces su sonrisa. Sus ojos mirándome directamente, como si todavía pudiera verme a través del cristal y el papel fotográfico. Pero ahora miraba hacia otro lado. «Lupita, vete a tu cuarto». «Pero papá». «Ahora». Ella corrió escaleras arriba y yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Podía sentirlo en mis manos. Podía sentirlo en mis oídos, como un tambor constante que ahogaba todos los demás sonidos. Lentamente, muy lentamente, giré mi cabeza hacia la esquina de la sala, hacia donde María estaba mirando en la fotografía. No había nada, o al menos, nada que mis ojos pudieran ver, pero el aire ahí era diferente, más denso, más frío, y si entrecerrabas los ojos y mirabas de cierta manera, casi podías ver algo, una forma, o varias formas, como cuando miras una mancha de humedad en la pared y tu cerebro trata de encontrarle sentido, de convertirla en algo reconocible. Excepto que estas formas no se quedaban quietas, se movían, ligeramente, como si respiraran. Y entonces lo escuché. Pasos lentos, pesados, arrastrándose sobre el piso de madera. Venían de la cocina. «¿Quién está ahí?», grité, agarrando el atizador de la chimenea que teníamos decorativo en la sala. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el sonido, porque en ese silencio podía escuchar otras cosas. Respiraciones, múltiples respiraciones, pesadas, trabajosas, como las respiraciones de alguien que ha estado corriendo, o de alguien cuyos pulmones están llenos de polvo y tierra. Apagué todas las velas lo más rápido que pude, sin importarme si estaba siendo respetuoso o no con la tradición. Algo no estaba bien. Algo muy malo estaba pasando en mi casa. O algo muy antiguo finalmente estaba despertando. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que acababa de comenzar. No dormí el resto de esa noche. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, viendo fijamente el altar, como si en cualquier momento fuera a pasar algo más. No pasó nada, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Era como tener a alguien parado justo detrás de ti, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en tu nuca. Pero cada vez que giras la cabeza, no hay nadie. Cuando amaneció, Lupita bajó con los ojos hinchados y rojos. «Papá, tuve una pesadilla horrible». La abracé,
sintiendo cómo temblaba. ¿Qué soñaste, mija? Soñé con mamá, dijo con voz temblorosa. Ella estaba parada junto a mi cama. Pero no se veía bien, papá. Estaba como transparente, como si estuviera hecha de humo. Y seguía diciendo lo mismo una y otra vez. Prepara más ofrendas. Vienen más. Vienen más. Se me erizó la piel de los brazos. Era solo un sueño, Lupita. No se sentía como un sueño. Lloró ella contra mi pecho. Se sentía real, tan real que cuando me desperté todavía podía oler su perfume en mi cuarto. Ese perfume de gardenias que siempre usaba. Yo también podía olerlo, ahora mismo en la sala, mientras la abrazaba. Gardenias, el perfume de María. Dulce y ligeramente empalagoso, el que siempre me había gustado. Pero María había muerto hacía 3 años. No había ninguna razón para que su perfume todavía estuviera en esta casa. A menos que... ¿Qué harías si descubres que tu casa ya no es solo tuya? Porque eso fue lo que empecé a sentir ese día. Como si algo o alguien hubiera aceptado una invitación que yo nunca hice conscientemente. Le dije a Lupita que se quedara en casa, que no fuera a la escuela ese día. Algo en su mirada me decía que necesitaba estar cerca de mí. Pasamos la mañana juntos, tratando de actuar normal, pero ambos sentíamos el peso en el aire. La casa se sentía diferente, más llena, como si tuviéramos huéspedes invisibles que no sabíamos cómo recibir. Alrededor del mediodía, mientras Lupita estaba en su cuarto haciendo tarea, decidí revisar el altar una vez más. Todo parecía normal. Las flores seguían frescas, las velas estaban apagadas donde yo las había dejado, la comida intacta. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. El vaso de agua que habíamos puesto para María, ese vaso transparente lleno hasta el borde, estaba completamente vacío. Y no se había derramado. El mantel debajo estaba seco. Alguien o algo se había bebido toda el agua. Con manos temblorosas volví a llenar el vaso. Lo coloqué en el altar y me alejé unos pasos. Y entonces, mientras miraba, el nivel del agua empezó a bajar. Lentamente. Como si alguien invisible estuviera bebiendo. Podía escuchar el sonido. Un sorbo lento, trabajoso, desesperado. El sonido de alguien que ha estado sediento durante mucho, mucho tiempo. ¿Papá? La voz de Lupita a mis espaldas me hizo saltar. ¿Qué estás mirando? Lupita, sube a tu cuarto. Pero papá, el vaso se está. He dicho que subas a tu cuarto. Le grité más fuerte de lo que pretendía. Ella retrocedió asustada y subió corriendo las escaleras. Me sentí terrible, pero no podía dejar que viera esto. No podía dejar que supiera que lo que fuera que estaba en nuestra casa se estaba volviendo más fuerte, más real. El vaso quedó vacío en menos de 1 minuto. Y entonces escuché algo que me hizo querer salir corriendo de mi propia casa. Un suspiro. Un suspiro de alivio, de satisfacción, pero no venía de ninguna parte específica. Venía de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo bajo mis pies. Decidí ir a la iglesia. El padre Ramírez era un hombre joven, de apenas 35 años, pero llevaba 3 años en nuestro pueblo y conocía bien todas las tradiciones locales. Si alguien podía explicarme lo que estaba pasando, era él. Lo encontré en la sacristía, preparando las misas especiales de Día de Muertos. Padre, necesito hablar con usted. Me miró con esa sonrisa amable que siempre tenía. Dime, Roberto, ¿cómo puedo ayudarte? Le conté todo. Las velas que se encendieron solas, el pan mordido, la foto de María que había cambiado. O que tal vez siempre había sido así, pero yo no lo recordaba correctamente. El sueño de Lupita, el agua que desapareció mientras yo miraba. A medida que hablaba, noté cómo la sonrisa del padre se iba desvaneciendo, reemplazada por algo que parecía preocupación. No, más que eso, reconocimiento. Como si hubiera escuchado esta historia antes. ¿En qué parte de San Miguel vives exactamente?, preguntó cuando terminé. En la calle Morelos, número 43, esa casa grande de 2 pisos con las paredes amarillas. El padre palideció visiblemente. Se sentó en uno de los bancos de la iglesia, como si las piernas no le sostuvieran. Roberto, ¿sabes qué había en ese terreno antes de que construyeran tu casa? No, padre. Yo la compré hace 5 años. El dueño anterior me dijo que la había construido él mismo hace como 20 años. El padre Ramírez se frotó la cara con ambas manos. Parecía estar decidiendo si decirme algo o no. Finalmente suspiró profundamente. Hace mucho tiempo en ese lugar había una mina de plata, la mina de San Cristóbal. Operó durante la época colonial y siguió funcionando hasta 1943.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasó en 1943? Hubo un derrumbe terrible. Fue el 2 de noviembre, precisamente en Día de Muertos. La mina colapsó completamente durante el turno de noche. ¿Hubo muertos? El padre asintió lentamente. 43 mineros quedaron sepultados. Nunca pudieron recuperar los cuerpos. La compañía minera simplemente cerró todo, selló las entradas que quedaban y abandonó el lugar. Con el tiempo, la gente del pueblo construyó sobre los escombros. Tu casa, Roberto. Hizo una pausa como si las palabras le costaran trabajo salir. Tu casa está construida exactamente sobre la entrada principal de esa mina. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en la cabeza. 43. 43 velas que aparecieron de la nada. 43 mineros muertos. 43 almas sin descanso. Padre, dije con la voz ronca, ¿qué significa esto? Él negó con la cabeza. Hay diferentes interpretaciones, Roberto. Algunos dicen que cuando alguien muere sin funeral, sin despedida, sin que nadie los recuerde, su espíritu queda atrapado, vagando, buscando, esperando. ¿Esperando qué? A que alguien los recuerde, a que alguien les dé lo que se les negó, una despedida digna. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 82 años? El padre me miró con una expresión extraña. ¿Estás seguro de que es ahora? ¿Estás seguro de que esto no ha estado pasando desde que te mudaste a esa casa hace 5 años? Tal vez solo ahora estás empezando a notarlo. O tal vez, dudó, tal vez ahora ellos están lo suficientemente fuertes como para que los notes. No me gustó cómo sonó eso. ¿Fuertes? Los espíritus se alimentan de muchas cosas, Roberto. De recuerdos, de emociones, de la energía de los vivos. Si llevas 3 años de luto por tu esposa, 3 años de dolor intenso en esa casa, eso es mucha energía. Mucha comida para almas hambrientas. Dios mío. Pero hay algo más que debes saber, continuó el padre. Esos 43 hombres nunca tuvieron un funeral apropiado. No hubo misa, no hubo velorio, no hubo ofrendas. Sus familias eran pobres, muchos ni siquiera eran del pueblo. Simplemente fueron olvidados. ¿Olvidados? ¿Cómo se olvida a 43 personas? Así funciona el mundo, hijo. Los pobres, los trabajadores, los que no tienen voz son fáciles de olvidar. El padre puso una mano en mi hombro. Pero los muertos no olvidan, especialmente los muertos que nunca recibieron su descanso. ¿Qué hago, padre? ¿Cómo detengo esto? El padre Ramírez me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había tristeza ahí. ¿Y algo más? ¿Miedo? ¿Pena? ¿Detenerlo? Roberto, ya pusiste el altar, ya abriste la puerta. La pregunta no es cómo detenerlo. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que invitaste a entrar? ¿Qué quiere decir? A veces, cuando invitamos a los muertos a regresar, no podemos controlar quiénes vienen. No podemos controlar cuánto tiempo se quedan. Y no siempre podemos distinguir entre los muertos que quieren paz y los muertos que quieren algo más. Padre, me está asustando. Deberías tener miedo, Roberto. Pero también deberías tener cuidado. Se puso de pie, caminó hacia el altar de la iglesia y tomó un rosario. Me lo entregó. Reza, mantén la fe. Y recuerda, no todo lo que parece familiar es seguro. A veces, las cosas que más amamos son las que más pueden lastimarnos. Salí de la iglesia sintiéndome peor de lo que había entrado. El cielo se había oscurecido, amenazando con lluvia. Las calles del pueblo estaban llenas de gente preparando sus altares, comprando flores, limpiando las tumbas en el cementerio. Vida normal, tradiciones normales, Día de Muertos normal. Excepto que para mí nada volvería a ser normal. Cuando llegué a mi casa, doña Carmela estaba esperándome en su portal, como si hubiera sabido exactamente a qué hora llegaría. «Ya fuiste con el padre», dijo. No era una pregunta. «Doña Carmela, usted sabía lo de la mina». Ella asintió lentamente. Yo tenía 15 años cuando pasó el derrumbe. Conocía a algunos de esos hombres. Eran buenas personas, Roberto. Trabajadores honestos que solo querían mantener a sus familias. ¿Por qué no me dijo antes? ¿Por qué no me advirtió cuando compré la casa? ¿Te hubiera creído?, preguntó con una pequeña sonrisa triste. Además, hay cosas que deben suceder. Cosas que están escritas mucho antes de que nazcamos. Tu María, ella sabía. ¿Qué sabía María?
Doña Carmela me miró con esos ojos claros y penetrantes. Ella sabía que no fue un accidente. Sabía que había una razón por la que tu familia terminó en esa casa. Sabía que los muertos estaban esperando. ¿Está diciendo que la muerte de María no fue un accidente? Estoy diciendo que a veces los muertos necesitan ayuda para cruzar. Y a veces los vivos tienen que cruzar parcialmente hacia el otro lado para poder ayudarlos. Tu María era una mujer muy especial, Roberto. Ella entendía cosas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No entiendo nada de lo que está diciendo. Lo entenderás cuando llegue el momento. Se envolvió más en su rebozo. Solo te diré esto. No todo lo que ves es lo que parece, y no todo lo que parece real lo es. A veces, la línea entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, esa línea se borra. Y cuando se borra lo suficiente, ya no puedes estar seguro de en qué lado estás. ¿En qué lado estoy yo? Ella sonrió tristemente. Esa, muchacho, es la pregunta correcta. Entré a mi casa con las palabras de doña Carmela resonando en mi cabeza. Lupita estaba en la sala, sentada en el sofá, mirando fijamente el altar. ¿Lupita? Ella no respondió. Lupita, ¿estás bien? No hubo respuesta. Me acerqué lentamente y vi que sus ojos estaban completamente abiertos, pero vacíos. Como si estuviera mirando algo muy lejos. O muy dentro. Lupita, me estás asustando. De repente parpadeó y me miró como si acabara de despertar. ¿Papá? ¿Cuándo llegaste? Acabo de entrar. ¿Estás bien? Yo no lo sé. Estaba mirando el altar y es como si me hubiera perdido por un momento. Como si el tiempo se hubiera detenido. Se abrazó a sí misma, temblando. Papá, hay algo en esta casa. Algo que cada vez se siente más real. Esa noche decidí que necesitaba respuestas. Respuestas reales. Después de que Lupita se durmiera, fui a la presidencia municipal. Sabía que el vigilante nocturno me dejaría entrar. Éramos conocidos. Le dije que necesitaba revisar unos documentos urgentes para un proyecto de carpintería. Mentí. Pero necesitaba saber la verdad. Pasé horas rebuscando entre archivos viejos y polvorientos en el sótano del edificio. El olor a papel viejo y humedad era abrumador, pero finalmente lo encontré. Un folder amarillento marcado. Mina San Cristóbal, 1943. Dentro había un informe oficial fechado el 3 de noviembre de 1943. Derrumbe catastrófico en Mina San Cristóbal. 43 trabajadores sepultados. Imposibilidad de rescate. Sellado permanente del sitio. Compañía minera. La Esperanza cesa operaciones de manera definitiva. Y luego una lista. Una lista de nombres que me hizo sentir que el aire abandonaba mis pulmones. Jesús Montoya García, 34 años. Pedro Solís Ramírez, 28 años. Antonio Vega Luna, 41 años. Miguel Ángel Cortés, 19 años. 43 nombres. 43 hombres con familias, con vidas, con sueños, olvidados. Pero había algo más en el archivo. Una nota manuscrita al final, casi ilegible, escrita con una caligrafía temblorosa. Los gritos no cesaron hasta 3 días después del derrumbe. Algunos juraban escucharlos todavía semanas después. La empresa pagó por el silencio. Nadie debía saber que algunos habían sobrevivido inicialmente. Nadie debía saber que murieron lentamente, en la oscuridad, esperando un rescate que nunca llegó. Sentí náuseas. No habían muerto instantáneamente en el derrumbe. Habían quedado atrapados, vivos, en la oscuridad, muriendo de hambre, de sed, de desesperación, gritando por ayuda que nunca vino. Fotografié la lista con mi celular. Me temblaban tanto las manos que tuve que tomar la foto 3 veces hasta que salió clara. Cuando regresé a casa, eran casi las 4 de la mañana. El sol todavía no salía. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Subí las escaleras para revisar a Lupita. Su puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y lo que vi me heló la sangre. Lupita no estaba en su cama. La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con el viento frío de la madrugada. ¡Lupita!, grité corriendo hacia la ventana. Miré hacia el jardín esperando lo peor, pero entonces escuché su voz. Venía de abajo, de la sala. Bajé las escaleras de 3 en 3, casi tropezando en mi desesperación. Lupita estaba parada frente al altar, en camisón, descalza, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando a alguien, pero no había nadie ahí.
Sus ojos estaban cerrados y tenía una sonrisa en los labios, una sonrisa que no era suya. «Lupita, despierta», la sacudí suavemente. Ella abrió los ojos lentamente. «Papá, estaba soñando con mamá. Estaba aquí. Me estaba abrazando. Me dijo que no tuviera miedo, que todo va a estar bien. Lupita, eso fue un sueño. Vamos, vuelve a tu cama». Pero entonces vi algo que me hizo soltar su brazo. En el piso, alrededor de donde Lupita había estado parada, había huellas de pies descalzos, pero no eran solo las huellas de Lupita, había otras, más grandes, y estaban hechas de algo que parecía tierra mojada, o barro, y conducían desde el altar hasta donde Lupita había estado parada, como si alguien hubiera salido del altar y la hubiera abrazado realmente. «Lupita, ¿tú dejaste estas huellas?» Ella miró hacia abajo y su rostro se puso pálido. «No, papá. Yo no recuerdo haber bajado las escaleras. Solo recuerdo que estaba en mi cama y luego estaba aquí, con mamá abrazándome. Se sentía tan real, tan caliente. Papá, ¿qué está pasando?» No tuve respuesta, porque yo tampoco sabía qué estaba pasando, o más bien, tenía miedo de saber. Las huellas seguían ahí, brillando ligeramente a la luz de la luna que entraba por la ventana, y mientras las miraba, vi cómo lentamente comenzaban a desaparecer. Como si se estuvieran secando, o como si quien las hubiera dejado estuviera borrando las pruebas de su visita. Era 29 de octubre. Faltaban 2 días para el Día de Muertos. Y algo en mi casa se estaba volviendo más fuerte, más real, más hambriento. Esa mañana, después de que salió el sol, Lupita y yo nos sentamos en la cocina. Ninguno de los dos había podido dormir más. Le mostré las fotos que había tomado en la presidencia municipal. Le conté todo sobre los 43 mineros, sobre cómo murieron lentamente en la oscuridad, esperando un rescate que nunca llegó, sobre cómo fueron olvidados, enterrados bajo nuestra casa. «Entonces, por eso hay 43 velas», dijo Lupita en voz baja. «Ellos las pusieron ahí. Ellos quieren ser recordados». «Eso creo». «¿Y mamá? ¿Qué tiene que ver mamá con todo esto?» Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que me había estado carcomiendo desde que doña Carmela insinuó que la muerte de María no fue un accidente. «No lo sé, mija, pero voy a averiguarlo». Pasamos el resto del día tratando de actuar normal, pero la casa no nos dejaba olvidar. Cada ruido, cada sombra, cada corriente de aire nos hacía saltar. La comida del altar seguía desapareciendo, el agua se vaciaba, y las velas, aunque yo las apagaba religiosamente cada vez que las encontraba encendidas, siempre volvían a estar ardiendo cuando menos lo esperaba. Al caer la tarde decidí hacer algo que tal vez fue una locura, tal vez fue lo único sensato que podía hacer. Compré más comida, más flores, más velas. Si los espíritus querían ser recordados, si querían ofrendas, entonces les daría ofrendas. Les daría todo lo que necesitaran. Expandí el altar, lo hice más grande. Añadí un cuarto nivel. Coloqué 43 platos pequeños con comida, 43 vasos de agua, y escribí los 43 nombres en papeles pequeños, colocando uno junto a cada ofrenda. Lupita me ayudó en silencio. Creo que ella entendía lo que yo estaba tratando de hacer. O tal vez solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que tenía algo de control sobre la situación. Cuando terminamos, ya era de noche. 29 de octubre, casi medianoche. El altar ocupaba casi toda la sala ahora. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. ¿Crees que esto funcionará, papá?, preguntó Lupita. No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Nos sentamos en el sofá, mirando el altar, esperando. No sé qué esperábamos exactamente. ¿Una señal? ¿Una respuesta? ¿Que los espíritus aparecieran y nos agradecieran? Lo que pasó fue algo que nunca hubiera podido predecir. A las 11:47 de la noche, exactamente 13 minutos antes de la medianoche, todas las luces de la casa se apagaron. Las 43 velas del altar se encendieron al mismo tiempo. Y entonces los vimos, realmente los vimos. No eran sombras, no eran formas translúcidas, eran sólidos, reales. 43 hombres de pie alrededor del altar, mirando las ofrendas que habíamos preparado. Algunos lloraban, otros sonreían. Uno de ellos, un hombre joven que no podía tener más de 20 años, se arrodilló frente a su plato y empezó a comer con las manos, como si no hubiera comido en años, porque no lo había hecho, no en 82 años.
Lupita apretó mi mano tan fuerte que me hizo daño, pero no me moví. No podía moverme. El miedo me había clavado al sofá. Pero había algo más que miedo, había asombro, había tristeza, porque estos hombres, estos espíritus, no se veían amenazadores, se veían cansados, hambrientos, desesperados, olvidados. El hombre más cercano a nosotros, un hombre alto con bigote y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se volvió hacia mí. Sus ojos ya no eran huecos vacíos, eran ojos reales, ojos humanos, llenos de lágrimas. «Gracias», dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en décadas. «Gracias por recordarnos, gracias por decirnos que importamos». Y entonces algo cambió en el aire. Algo se rompió. O tal vez algo se conectó. No estoy seguro. Pero de repente sentí una presencia diferente. Una presencia familiar. El perfume de gardenias llenó la sala. Y María apareció. Mi María, mi esposa. Pero no era la María translúcida y fantasmal de antes. Era sólida, real. Como si nunca se hubiera ido. «Roberto», dijo, y su voz era exactamente como la recordaba. «Lupita, mi amor, mi niña». Lupita soltó un sollozo y corrió hacia ella. Yo quise detenerla, protegerla, pero mis piernas no me respondieron. Y entonces vi algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. María abrazó a Lupita. Realmente la abrazó. Y Lupita podía sentirla. Podía tocarla. «Mamá», lloraba Lupita contra el pecho de María. «Mamá, te extrañé tanto». «Yo también, mi amor, yo también». María alzó la vista hacia mí por encima de la cabeza de Lupita. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Roberto, tenemos que hablar. Tengo que explicarte todo». Me levanté del sofá con piernas temblorosas. Los 43 mineros nos observaban en silencio mientras comían y bebían, recuperando lo que se les había negado. María le dio un último beso en la frente a Lupita y se acercó a mí. Puso su mano en mi mejilla. Estaba tibia. Real. «Cuando morí», comenzó María, «o cuando debí morir, tuve una elección. Los muertos tienen más opciones de las que los vivos imaginan. Pude cruzar completamente. Pude irme a donde sea que vamos después. Pero escuché algo. Escuché gritos. 43 voces gritando en la oscuridad, debajo de nuestra casa. Voces que habían estado gritando durante 82 años y nadie las escuchaba. «María, ¿qué hiciste?» Elegí quedarme a medio camino, entre la vida y la muerte, para poder escucharlos, para poder entenderlos, para poder traerte hasta aquí, hasta este momento, donde finalmente alguien los recordara. ¿Estás diciendo que tu muerte no fue un accidente? ¿Que elegiste morir para ayudar a estos hombres?» Ella negó con la cabeza. «No elegí morir, mi amor. La caída fue real. El accidente fue real, pero en ese momento entre la vida y la muerte, cuando el alma está a punto de separarse del cuerpo, tuve una visión. Vi a estos hombres. Vi su sufrimiento. Y se me ofreció una elección: cruzar completamente y dejarlos atrás. O quedarme a medio camino y tratar de ayudarlos. Elegí quedarme. ¿Pero por qué? ¿Por qué sacrificarte por extraños? Porque nadie más podía escucharlos, Roberto. Porque llevaban 82 años esperando que alguien, cualquiera, reconociera que existieron, que importaron, que merecían ser recordados, y porque sabía que tú, con tu buen corazón, harías lo correcto si te guiaba hasta aquí. Nos guiaste, dije, entendiendo de repente. Nos guiaste a comprar esta casa, a vivir sobre la mina. Sí, perdóname. Sé que es mucho pedir. Sé que puse en riesgo a nuestra familia. Pero no sabía otra forma. Miré a los 43 mineros. Algunos todavía comían. Otros solo miraban las ofrendas con lágrimas en los ojos. El hombre del bigote me miró y asintió lentamente, como agradeciéndome, como disculpándose por todo lo que nos habían hecho pasar. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Ahora descansan? ¿Ahora se van? María vaciló. Vi la duda en sus ojos. Esa es la parte difícil, mi amor. ¿Por qué después de 82 años de hambre, de oscuridad, de olvido, no sé si pueden irse? No sé si quieren irse. ¿Qué quieres decir? El hombre del bigote habló. Después de estar muerto tanto tiempo, te acostumbras, te adaptas. Y cuando finalmente pruebas la vida nuevamente, aunque sea solo un poco, aunque sea solo a través de estas ofrendas. Miró el plato de comida frente a él. ¿Quieres más?
Siempre quieres más. Pero teníamos un acuerdo, dijo María, y había acero en su voz ahora. Les prometí que los ayudaría a ser recordados, y ellos prometieron que después descansarían. ¿Y si no queremos descansar?, dijo otro espíritu. ¿Y si queremos quedarnos aquí donde finalmente alguien nos recuerda? ¿Donde finalmente tenemos lo que se nos negó? La tensión en la sala se volvió palpable. Los 43 espíritus se pusieron de pie. Ya no se veían tristes. Se veían hambrientos, decididos. Algunos se acercaron más a nosotros. Lupita corrió a mi lado, aferrándose a mi brazo. María se interpuso entre nosotros y los espíritus. «No», dijo firmemente. «Un acuerdo es un acuerdo». «¿Y quién va a obligarnos a cumplirlo?», preguntó el hombre del bigote. «Tú eres una de nosotros, María. Estás tan muerta como nosotros. ¿O ya lo olvidaste?». María vaciló por un momento. Y en ese momento de duda vi algo terrible. Vi cómo su forma se volvía ligeramente translúcida, como si estuviera recordando que, efectivamente, ella también estaba muerta. Los espíritus se acercaron más. El aire se volvió más frío. Las velas parpadearon pero no se apagaron. «¡Paren!», grité. No sé de dónde saqué el valor, pero no podía quedarme ahí parado mientras amenazaban a mi familia. Ustedes querían ser recordados, ¿verdad? Querían que alguien reconociera que existieron. Pues ya lo hice. Sé sus nombres. Sé cómo murieron. Sé que fueron olvidados injustamente. Pero si se quedan aquí por la fuerza, si nos hacen daño, ¿qué los hace diferentes de los que los olvidaron? ¿Qué los hace diferentes de la compañía que los dejó morir? El silencio que siguió fue absoluto. Los espíritus me miraron, algunos con sorpresa, otros con algo que parecía vergüenza. El hombre del bigote bajó la mirada. «Tienes razón», dijo finalmente. «Tienes razón. Nos convertimos en lo que más temíamos, en algo egoísta, en algo que solo piensa en sí mismo». Se volvió hacia los otros espíritus. Él nos recordó, nos dio lo que pedimos, y nosotros, ¿qué le estamos dando a cambio? Miedo, amenazas. No somos mejores que los que nos enterraron y nos olvidaron. Uno por uno, los espíritus asintieron. Algunos lloraban, otros solo se veían cansados, infinitamente cansados. «Es hora de irnos», dijo el hombre del bigote. «De verdad, de descansar de verdad». «¿Pueden?», preguntó María. «¿Después de tanto tiempo?». «Creo que ahora sí podemos, porque finalmente alguien se preocupó, alguien nos recordó. Y eso», miró el altar con todas las ofrendas. «Eso es suficiente». Uno por uno, los espíritus comenzaron a desvanecerse, pero no de la manera aterradora de antes. Esta vez fue diferente. Esta vez fue como si se estuvieran convirtiendo en luz, en paz. El último en irse fue el hombre del bigote. Antes de desaparecer completamente me miró. «Cuida de tu familia, Roberto. Y gracias. Gracias por darnos lo que nadie más nos dio, dignidad». Y desapareció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Las luces de la casa volvieron a encenderse. La sala estaba vacía. Solo quedábamos Lupita, María y yo. ¿Se fueron?, pregunté. «Sí», respondió María. «Esta vez de verdad». «¿Y tú?». Lupita se aferró más a mí. «¿Tú también te vas, mamá?». María nos miró a ambos. Sus ojos estaban llenos de amor y de tristeza. «Yo también tengo que irme, mi amor. Mi trabajo aquí terminó». «No», sollozó Lupita. «No, mamá, no te vayas otra vez». «Lupita, mi niña hermosa, ya me fui hace 3 años. Lo que ha estado aquí todo este tiempo fue solo una sombra, un eco, una parte de mí que no podía descansar hasta cumplir esta misión. Pero ahora finalmente puedo descansar de verdad». «¿Estás segura?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Estás segura de que puedes descansar? ¿De que no te vas a quedar atrapada como ellos?». María sonrió. «No lo sé con certeza, mi amor. Nadie sabe con certeza qué hay del otro lado. Pero tengo que intentarlo, porque si me quedo aquí, eventualmente me convertiré en algo que no quieres cerca de Lupita. Algo hambriento, algo desesperado». Se arrodilló frente a Lupita. «Sé fuerte, mija. Cuida de tu papá. Y recuerda que siempre, siempre te voy a amar. Aunque no puedas verme, aunque no puedas sentirme, mi amor estará ahí. Siempre». Besó la frente de Lupita. Luego se puso de pie y me abrazó.
Pude sentirla. Realmente sentirla. Por última vez. Te amo, Roberto. Gracias por ser el hombre que sabía que eras. El hombre que hace lo correcto, incluso cuando es difícil. Yo también te amo, susurré contra su cabello. Siempre. Ella se apartó lentamente, y mientras nos miraba empezó a desvanecerse, pero esta vez, al igual que los mineros, se convirtió en luz, en algo hermoso. Sus últimas palabras flotaron en el aire. No todo lo que parece muerto lo está, y no todo lo que parece vivo. Su voz se desvaneció antes de que pudiera terminar la frase, y entonces se fue. Lupita y yo nos quedamos ahí, abrazados, llorando. No sé cuánto tiempo pasó. El sol empezó a salir. Era 30 de octubre. Mañana sería Día de Muertos. El altar seguía ahí, con todas las ofrendas intactas ahora, las velas frías, las flores marchitándose lentamente. Todo estaba en silencio, paz. Por primera vez en días, la casa se sentía vacía. Realmente vacía. Solo éramos Lupita y yo. Eso fue hace 5 días. Es 5 de noviembre ahora. El Día de Muertos ya pasó oficialmente, pero el altar sigue en nuestra sala. No he podido desmontarlo. No porque tenga miedo, no porque algo me lo impida, sino porque no me parece correcto. No todavía. Las cosas extrañas no han vuelto a pasar. No hay velas que se enciendan solas. No hay comida que desaparezca. No hay voces en la oscuridad. La casa está tranquila, normal. Pero a veces cuando Lupita está en la escuela y estoy solo, juro que puedo sentir una presencia. No amenazante, no hambrienta, solo presente. Como un recuerdo que no quiere irse del todo. Lupita dice que ya no sueña con María. O al menos no de la manera aterradora de antes. Ahora sueña con su madre en lugares hermosos, en jardines llenos de flores, en playas al atardecer. Creo que mamá está bien, papá, me dijo ayer. Creo que finalmente está descansando. Yo quiero creer eso. Necesito creer eso. Pero hay algo que me inquieta, algo que no puedo explicar. Anoche, mientras revisaba las fotos en mi teléfono, encontré la imagen que Lupita había tomado del altar, la que mostraba las 7 figuras translúcidas. Excepto que ahora, cuando miro la foto, ya no son 7 figuras, son 8. Y la octava se parece muchísimo a María. Revisé la foto en el teléfono de Lupita. Lo mismo, 8 figuras, María entre ellas. ¿Significa eso que ella no descansó? ¿Que se quedó atrapada con los otros espíritus? ¿O simplemente significa que una parte de ella eligió quedarse, observándonos, cuidándonos desde donde sea que esté? No lo sé. Y creo que nunca lo sabré. Porque esa es la verdad sobre los muertos. Nunca sabremos con certeza dónde están, si están en paz, si nos escuchan cuando hablamos con ellos. Esta tarde algo extraño pasó. Cuando llegué del trabajo había algo nuevo en el altar. Una vela más, la 44. Y en esa vela, grabado con letras pequeñas pero claras, había un nombre. María Aguirre de Valdés, 41 años. No sé quién la puso ahí. Lupita jura que no fue ella. Y yo definitivamente no fui. Lo que significa que María la puso. O algo que alguna vez fue María. O algo que está usando el recuerdo de María. No lo sé. Y esa es la verdad más aterradora y más hermosa al mismo tiempo. Que nunca sabré con certeza qué pasó realmente. Si salvé a esos 43 mineros o si simplemente abrí una puerta que no debía abrir. Si María se sacrificó para salvarnos o si se condenó a sí misma. Si los muertos realmente pueden descansar o si solo aprenden a vivir con su hambre. A veces, tarde en la noche, juro que puedo escuchar voces, 43 voces o 44, susurrando en la oscuridad. No amenazantes, solo presentes. Como si estuvieran contándose historias unos a otros, como si finalmente tuvieran la compañía que se les negó durante 82 años. Y a veces, entre esas voces, creo escuchar la risa de María. Esa risa que siempre me hacía sonreír. Doña Carmela vino a visitarme ayer. ¿Cómo te sientes, muchacho? Confundido, asustado. No sé si lo que pasó fue real o si estoy perdiendo la razón. Ella sonrió con esa sonrisa enigmática suya. ¿Importa? Real o no real, está afectando tu vida, está cambiando quién eres, eso es lo que importa. ¿Usted cree que María descansó en paz? Doña Carmela vaciló. Creo que tu María hizo lo que pensó que era correcto, pero a veces, cuando cruzas ciertas líneas, cuando pasas cierto tiempo entre mundos, ya no puedes volver completamente a ninguno de los dos lados. Entonces, ella está atrapada, o libre de una manera que no podemos entender, o atrapada de una manera que ella eligió.
O tal vez no hay diferencia entre esas dos cosas. Se encogió de hombros. Los muertos tienen sus propios misterios, Roberto. Y tal vez está bien que no lo sepamos todo. Esta noche voy a desmantelar el altar. O al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Pero cada vez que me acerco, algo me detiene. No es miedo. Es más como respeto. Como si desmantelarlo ahora fuera una falta de respeto a lo que pasó. A lo que se sacrificó. Dicen que los muertos regresan cada día de muertos. Lo que no te dicen es que algunos nunca se fueron. Solo estaban esperando que alguien los invitara a sentarse a la mesa. Y ahora que lo hice, ahora que abrí esa puerta, ¿qué más está esperando entrar? ¿Y cómo sabré la diferencia entre los recuerdos de mi esposa y lo que sea que esté usando su rostro en mis sueños? No lo sé. Y creo que nunca lo sabré. Y tal vez ese es exactamente el punto. Los misterios de los muertos no están hechos para ser resueltos por los vivos. Están hechos para recordarnos que hay cosas más grandes que nuestra comprensión. Cosas más antiguas que nuestras certezas. Y que la línea entre la vida y la muerte, entre el amor y el miedo, entre salvar y condenar, es mucho más delgada de lo que queremos admitir. Anoche, Lupita me preguntó, «Papá, ¿hicimos lo correcto?» Y lo único que pude responder fue, «No lo sé, mija, pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer». Porque a veces esa es la única respuesta que tenemos. A veces lo único que podemos hacer es confiar en que nuestras intenciones eran buenas y dejar que el resto sea un misterio que tal vez no estemos destinados a resolver. La vela 44 sigue en el altar, ardiendo, aunque yo no la encendí, aunque nadie que yo pueda ver la encendió, y tal vez, solo tal vez, eso está bien.